Muchas bendiciones para todos los siervos de Dios que están aprendiendo, ¿no?, en la consolidación. Y estamos en el tercer bloque, ¿no?, de crecimiento y discipulado uno a uno. Y nos toca ahora el octavo encuentro, ¿no?, que lleva por título Venciendo las tentaciones. Y esto es un tema muy, muy importante porque cada creyente no es exento a las tentaciones, ¿no? Aun cuando el cristiano experimente una vida llena del Espíritu Santo, como vimos en la clase pasada, ¿no? ¿No? Va a ser siempre vulnerable a la tentación. Es más, si usted puede ver a Jesucristo en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, estaba en la presencia de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, vino Satanás y lo tentó. Entonces, pues, es importante por esto que tenemos que aprender nosotros a ver, como dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Mire que no caiga, ¿no? Entonces, la Biblia nos muestra, ¿no?, que hay tres clases de pruebas, ¿no?, que vamos a ver, ¿no?, en los textos bíblicos, como por ejemplo en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a leerlo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Entonces, y ahora en el mismo Santiago capítulo 1, en el versículo 3 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Importante, ¿no?, como nos dice, ¿no?, que la diferencia en estas dos pruebas. Y también en Génesis capítulo 22, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, ¿no? Entonces sí hay diferentes pruebas, ¿no?, como está escribiendo Santiago, y también Job, ¿no? Cuando hablamos de tentación, ¿no?, la tentación es una incitación, prueba o seducción para hacer el mal, desviándose de la voluntad de Dios, ¿no? Y esto generalmente es instigada por Satanás, ¿no? En cambio, cuando hablamos de prueba, ¿no?, lo que dice en Génesis 22:1, la prueba tiene que ver con un desafío enviado por Dios para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, ¿no? Un ejemplo de eso es en la vida de Job, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos discernir las diferentes formas, ¿no?, de pruebas que podemos experimentar para poder estar preparados, ¿no?, y poder vencerlos, ¿no? En esta clase vamos a estudiar el significado de la tentación, ¿no?, y podemos ver qué solución podemos darle, qué podemos hacer para poder vencer las tentaciones, ¿no? Ahora, 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar, ¿no? Entonces, las tentaciones que nosotros experimentamos, ¿no?, y muchas veces nos vencen, son esas tentaciones que no son humanas, ¿no?, vienen de Satanás, ¿no? También podemos ver qué debemos hacer para no caer en tentación, es confiar en Dios, aferrarnos a su palabra, estar siempre en su presencia para poder vencer toda la tentación, ¿no? ¿Elimina Dios las tentaciones? Muchas veces no, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a vencerlo, ¿no? Él nos ayuda en el proceso, nos da la salida para poder soportarlo, pero es necesario que pasemos la tentación y también pruebas para poder mejorar, madurar y crecer en nuestra fe. Entonces es importante que nosotros podamos entender, ¿no?, acerca de ello. Ahora, ¿qué hace Dios por nosotros? ¿No? ¿Qué hace Dios por nosotros? Trabaja a nuestro favor, está con nosotros en la tentación, nos ayuda a soportarlo, nos da una salida para poder vencer toda tentación. También dice, ¿qué es lo que nos guarda de caer en tentaciones? Bueno, ahí vamos a ver algunos pasajes que nos va a guardar de caer en tentaciones, que es algo muy importante. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9, ¿no? Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no?
Entonces, según Mateo 6, ¿no? 9, ¿no? También el 13 nos está diciendo que nuestro Padre, ¿no? Vamos a orar a nuestro Padre Celestial y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos pueda ayudar a vencer toda tentación, que nos libre de todo mal. Es importante entonces que cuando ¿qué nos va a orar de ser tentados? Oraremos a nuestro Padre Celestial que nos ayude y que nos libre de toda tentación y de todo mal, ¿no? También en Salmo 119, en el versículo 9 y 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, es importante que no basta solamente orar al Padre, sino también que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que la palabra de Dios esté llenando nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios quien nos va a ayudar mucho a guardarnos del mal, para no pecar contra el Señor, ¿no? Entonces, mientras más palabra de Dios tengamos en nuestro corazón, ¿no? Más fácil va a ser vencer toda tentación y toda debilidad. Es muy importante entonces que la palabra de Dios nos ayuda a limpiar nuestro camino, ¿no? Cuando guardamos su palabra, ¿no? Y sobre todo cuando guardamos en nuestro corazón para que no pecamos contra el Señor. En 1 Juan capítulo 5, versículo 4 y 5, también dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es muy interesante esto porque ya nosotros somos hijos de Dios y por consiguiente hemos vencido al mundo, ¿no? Ya no somos del mundo, estamos en este mundo, pero no somos del mundo, somos hijos de Dios, ¿no? Y dice: nuestra fe vence al mundo, y la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar la palabra en nuestra vida y empieza a desarrollar fe en nosotros, nuestra fe va a crecer y se va a incrementar, y por consiguiente vamos a estar más fuertes para vencer toda tentación. Nosotros ya somos hijos de Dios, tenemos fe y nuestra fe es la que vence al mundo, ¿no? Ahora, en Santiago 4:7 también nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4 es importante entender, hermanos, porque muchos cristianos tratamos de resistir al diablo, pero sin sometimiento a Dios. Y eso es imposible. Primero tenemos que aprender a someternos a Dios, rendirnos a Dios, ser obedientes a Dios, para que de esa forma podamos resistir al diablo y el diablo pueda huir de nosotros. O sea, que es importante estos pasajes que nos ayudan cómo guardarnos antes, ¿no? Cuando somos tentados y salir en victoria, ¿no? Entonces es importante que tenemos que estar orando, que debemos estar llenos de la palabra del Señor, ¿no? Tenemos que saber que nuestra fe vence al mundo y finalmente tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo para que huya de nosotros. Entonces, bueno, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, que tú me estás escuchando, ¿no? Al menos sería importante que medites y digas qué tentación está frecuente en ti, ¿no? Y cómo lo puedes vencer, ¿no? ¿Cómo cree que Dios te va a ayudar a ser victorioso? Medita, reflexiona, ¿no? ¿Qué tentación está siempre constantemente atacando tu vida y cómo lo puedes vencer? ¿Y qué es lo que hace Dios para que te dé la victoria en esa tentación, ¿no? Medítalo, si es posible, escríbelo para poder saber a qué enfrentas y pedir a Dios que te ayude a salir en victoria, ¿no? Entonces es importante, diciendo todo esto, que el personaje, ¿no? De toda fuente de maldad, ¿no? De toda tentación, ¿no? Es Satanás, ¿no? En la mayoría de las tentaciones siempre va a estar Satanás instigándonos, ¿no? Directamente o indirectamente a través del mundo, la carne, va a afectar nuestra vida tentándonos, y es importante estar preparados para poder vencer cada uno de sus ataques, ¿no? Ya sea directo o indirectamente. Entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo es que Satanás nos ataca, ¿no? O cómo es que vienen las tentaciones, ¿no? Para poder enfrentarlo, ¿no? Y al menos acá vamos a ver tres tipos de ataque, ¿no? Donde vamos a ver lo primero, ¿no? Lo primero que vamos a ver es que Satanás ataca directamente, ¿no? Satanás
ataca directamente, y esto es algo importante decirlo, porque imagínense, como le estaba diciendo al comienzo, Jesús mismo en el desierto estuvo ayunando 40 días y 40 noches, estaba lleno de la presencia de Dios, estaba fortalecido en fe, y aún así Satanás fue y lo tentó, ¿no? Entonces, de una forma directa, ¿no? Entonces, mira cómo Satanás puede atacar directamente en el libro de Lucas capítulo 22:3 y Juan 13:2 menciona a un personaje, a uno de los apóstoles de Jesucristo, ¿no? Dice Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, ¿no? Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Importante que la Biblia menciona que Judas traicionó a Jesús, ¿no? Porque Satanás lo incitó, llenó su corazón, ¿no? O sea, nos muestra la palabra del Señor que de alguna forma fue por causa de Satanás que Judas Iscariote pudo entregar al maestro. Entonces, vemos acá un ataque directo, ¿no? Cómo Satanás tentó directamente en el corazón de Judas, y este cedió y falló a Jesucristo traicionándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con este ataque demoníaco directo contra la conciencia de Dios? ¿No? Porque si le pasó a Judas, también nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? O sea, es importante que como cristianos tenemos que someternos a Dios antes que resistirlo, ¿no? El sometimiento a Dios es un escudo de protección, ¿no? Porque muchos cristianos quieren resistir al diablo, pero cediendo a las tentaciones, o actuando en la carne, o abriendo puertas para poder caer, ¿no? Entonces, la clave aquí es que dice la Biblia: hay que someternos a Dios, ¿no? Hay que ser obedientes a Él, hay que ser fieles a Él, ¿no? Y cuando somos fieles y nos sometemos, entonces sí podemos resistir al diablo, y el diablo tiene que huir de nosotros, ¿no? Esto es la mejor forma de poder vencer un ataque directo, ¿no? Ahora, escuchen, ¿no? Dice, también, cuando en Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10, ¿no? Ahí menciona cuando Jesús fue tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿no? Jesús, en cada tentación, en las 3 veces que fue tentado por el diablo, Jesús simplemente dijo: escrito está, ¿no? Escrito está, ¿no? Entonces es importante que Jesús respondió con la palabra de Dios, con la palabra del Espíritu, ¿no? Entonces es importante que haya palabra en nuestro corazón. Cada tentación que viene a nuestra vida, podemos decir como Jesús: escrito está, ¿no? Para poder vencer y salir victorioso. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Es importante entonces que nosotros tenemos que entender que ya tenemos la vida eterna, y hemos creído la palabra de Dios, y hemos oído la palabra del Señor, y hemos creído, y por consiguiente hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Ya esa es nuestra realidad, ¿no? Igualmente en 1 Juan capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, es una realidad en nosotros que ya tenemos vida eterna, que ya tenemos a Jesucristo, ¿no?, en nuestro corazón, y que creemos en el Hijo de Dios, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no?, porque hemos oído y creído en la palabra, ya tenemos nuestra fe, y eso nos puede blindar sobre toda tentación. Es muy importante entonces saber que nosotros como hijos de Dios, ¿no?, ya sabemos la verdad, conocemos nuestra realidad, ¿no? Y la palabra es muy importante para poder aceptar esa realidad y vivir esa realidad, ¿no? Entonces, David, ¿no?, en Salmos capítulo 119, 11, ¿no?, nos da una clave de cómo lidiar con la tentación. Bien, miren, leamos Salmo 119, versículo 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. O sea,
en mi corazón está llena de tu palabra, ¿no? Tengo palabra de Dios en mi corazón y esto me ayuda a no pecar contra ti, ¿no? Entonces es importante, como dije, que Jesús al ser tentado, ¿no? Siempre salió de su corazón la palabra. Escrito está y escrito está. Entonces es importante que usted esté lleno de la palabra del Señor y pueda vencer todo ataque directo que viene de parte de Satanás a tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla muy claro que el mayor vive en nosotros, es mayor el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Jesucristo está en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Pero también hay un segundo tipo de tentación, ¿no? Donde Satanás ataca no directamente, sino a través del mundo. Miren, es importante también tener acá, ¿no? Que este ataque es muy fuerte porque vivimos en este mundo, ¿no? Este sistema de este mundo está lleno de pecados, lleno de contradicciones en contra de la palabra de Dios, ¿no? Y por consiguiente el cristiano tiene que estar lleno de la palabra de Dios para poder confrontar o vencer al mundo. Leamos lo que dice en 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, ¿no? Dice, no os améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y menciona ahí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que realmente acá, igualmente en Romanos 12:2 menciona también la palabra mundo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, esto significa no os conforméis a este mundo. El mundo es un sistema, ¿no? Donde contradice la palabra de Dios, donde está llena de pecado, de cosas sensuales que permiten que el cristiano sea tentado, ¿no? Incita nuestras debilidades, porque aquí nos dice todo lo que ven nuestros ojos, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿no? Y la vanagloria de la vida, ¿no? Son parte del mundo y como cristianos enfrentamos esta situación, ¿no? Por consiguiente, es muy importante que usted esté preparado, porque usted vive en este mundo, mas no es de este mundo. Nosotros ya somos de la ciudadanía de Dios, somos del ejército de Dios, estamos con el Señor y vivimos bajo otro sistema, ¿no? Bajo el sistema del reino de Dios. Entonces, vamos a ver en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, ¿no? Las áreas en el que el mundo le tienta, ¿no? Y ponemos algunos ejemplos, ¿no? ¿No? Dice 1 Juan 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Miren qué área, hay tres áreas importantes aquí, ¿no? Dice los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, estas son áreas en las cuales vamos a ser tentados, ¿no? Pero por la gracia de Dios, si estamos, como le dije, llenos de la palabra del Señor, ¿no? Estamos seguros de la vida eterna que el Señor nos da y seguros de lo que hemos oído y creído en Jesucristo, entonces nosotros vamos a poder vencerlo sin ninguna dificultad. ¿Cómo vamos a lidiar con este tipo de tentación, ¿no? Bueno, en Mateo capítulo 6, ¿no? Del 19 al 34, bueno, esa es tarea para la casa. Usted en casa lea todo este pasaje de Mateo 6, del 19 al 34, ¿no? Y pueda ver, ¿no? Las conclusiones, ¿no? De cómo poder vencer, ¿no? Pero resumiendo algunas cosas, ¿no? El Señor nos manda a decir, no te hagas tesoros en la tierra, ¿no? Sino más bien haz tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, ¿no? También nos dice que no podemos vivir, no podemos servir a dos señores, ¿no? No podemos estar con Dios y con las riquezas, ¿no? También nos habla, ¿no? De cómo es que muchas veces nosotros como cristianos, como humanos, nos afanamos por el comer o el vestir, y el Señor Jesucristo nos pone de ejemplos como las aves que no trabajan, sin embargo Dios alimenta todas las aves, ¿no? Y sin ningún problema. Igualmente nos dice las flores, ¿no?
que no hacen nada, sin embargo, ni siquiera Salomón con toda su riqueza pudo vestirse como alguna de ellos, ¿no? Y termina diciendo en el versículo 31, por tanto, no te afanes, ¿no? Porque hay que comer o hay que beber, ¿no? Porque nuestro Padre Celestial sabe nuestra necesidad, ¿no? de todas estas cosas. Así es que nuestro Padre Celestial sabe nuestras necesidades, ¿no? Confía en Él. Tenemos que aprender, ¿no? Por eso que el versículo 33 de todo este pasaje para mí es muy clave, ¿no? Porque dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿no? Mientras yo busque su reino y su justicia, mientras yo sea fiel a Dios, mientras yo priorice su obra, ¿no? Las demás cosas simplemente serán añadidas, ¿no? Pero, ¿qué problema es cuando el cristiano se afana por el que vestir, o por los fines materiales, o por el dinero, por las riquezas? Porque a veces termina desviando su corazón de parte del Señor. Y como dijo aquí el pasaje, tú no puedes servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Tú no puedes servir a Dios ni a Mamón, ¿no? Es importante que tú entiendas que tú eres un siervo de Dios y no te afanes por estas cosas, porque tu Padre Celestial ya sabe todo lo que tú necesitas, ¿no? Y Él siempre te va a proveer, Él siempre te va a bendecir, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, aprendamos a vivir el día a día, aprendamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para poder realmente disfrutar de la presencia de Dios y evitar tentaciones de la carne, ¿no? Porque es muy fuerte esta área de las tentaciones, ¿no? Y necesitamos ser fieles a Dios y aferrarnos a su palabra, aferrarnos a su Padre Celestial, ¿no? Muy bien, también hay una tercera tentación que es el ataque del diablo a través de los deseos de la carne, ¿no? También es importante ver cómo esta área es muy fuerte en cada cristiano, muy débil, ¿no? Porque la tentación del mundo es algo que sale de afuera, ¿no? Nosotros podemos ver a través de los ojos y el diablo nos tienta, nos pone cosas en nuestra mente, ¿no? Y podemos ver, viene del exterior, pero esta tentación del deseo de la carne no viene de fuera, sino del corazón, de adentro, ¿no? Y es muy importante que tú lo sepas para poder ver cómo puedes vencerlo, ¿no? Entonces, el cuerpo o la carne no fue creado por Dios, no es malo, no es malo, ¿no? Pero nuestro cuerpo tiene muchos instintos biológicos, ¿no? Que tampoco son malos, pero justamente es importante que ahí Satanás va a visitar para tentarnos, ¿no? ¿No? Esos instintos biológicos del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo el sexo o la comida, ¿no? O otras cosas así por el estilo, ¿no? Entonces es muy importante que tú entiendas, ¿no? Cómo poder vencer este tipo de tentaciones, ¿no? Y mira, yo aquí podemos ver, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En 2 Samuel capítulo 11, del 1 al 4, como un gran hombre de Dios, ¿no? El que tenía el corazón de Dios, ¿no? El dulce cantor de Israel, estamos hablando del rey David, ¿no? ¿No? Dice que en tiempo de guerra él decidió quedarse en su palacio, ¿no? Y ahí estaba en su palacio y de repente vio a una mujer bañándose desnuda, ¿no? Y la hizo llamar, ¿no? Y le dicen, bueno, mi rey, tú sabes, ella es mujer casada, su esposo es Urías Eteo que está en la guerra batallando por ti, ¿no? Sin embargo, él eh, dice, bueno, de todas maneras llámenla, ¿no? Y lamentablemente cede, ¿no? Y termina acostándose con ella, ¿no? Entonces, ¿no? Al final ella se va y se purifica de todo, pero usted conoce la historia completa, ¿no? Al final le costó mucho al rey David abrir esa puerta a la tentación, ¿no? Porque lamentablemente las consecuencias fueron muy duras y muy difíciles, ¿no? Su reino fue dividido, tuvo que, no, la espada nunca se apartó de su casa, su hijo que tuvo con Betsabé murió, y no solamente eso, sino que entre hermanos ¿no? Se mataron, ¿no? Absalón mató a Amnón, ¿no? Y Salomón terminó matando a su hermano por causa del trono. Entonces fue muy duro lo que pasó con David, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿No? O sea, este es un ejemplo muy marcado de cómo David fue tentado en el cuerpo, ¿no? Tentado por una mujer, ¿no? Y sucumbió, ¿no? Lamentablemente sucumbió, ¿no? Pero si usted compara esta historia con Génesis 39 de un hombre, José, ¿no? También era muy joven, ¿no? Fue impresionante cómo José pudo vencer la tentación, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando el diablo tentó a José a través de la mujer de Potifar, ¿no? Porque dice que incitaba cada día a que se acueste con él, él dijo algo muy importante, ¿no?
¿no? Yo no puedo hacer esto a tu esposo que todo lo ha puesto en mis manos, ¿no? Yo lo administro todo, ¿no? Y lo único que no puedo tomar es a ti, ¿no? Y tampoco yo puedo pecar contra Dios. No puedo ser desleal con mi Señor. Esto es importante entenderlo, ¿no? Y no se puso ahí a discutir, simplemente cuando la mujer lo hació, él huyó, ¿no? Y se fue, porque si no seguramente caía. Entonces, esa fue la diferencia entre David y José, ¿no? José pudo sacar la palabra de Dios de su corazón, habló a Dios, sabía que Dios estaba con él, ¿no? Y cuando fue tentado, huyó, ¿no? Sin embargo, David hizo todo lo contrario y cayó y cedió y fue grande su ruina. Por la gracia de Dios fue restaurado y levantado y el Señor siguió usándolo, pero miren lo fuerte que es esta tentación, ¿no? Lo fuerte que es la tentación de los deseos de la carne. Y es importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre firmes, tenemos que tener en cuenta que en el mundo actual ahora es muy sensual, ¿no? Somos bombardeados constantemente por las redes sociales, por todos los medios, ¿no? De cómo la cultura incita al sexo, incita al mal, incita a la sensualidad, ¿no? La juventud está bombardeada de tantas cosas, ¿no? De pensamientos pecaminosos, por todo lo que ven desde muy jóvenes, ¿no? Y es importante ahí lo que dice la palabra del Señor, ¿no? ¿No? Lo que hizo José. En 2 Timoteo 2:22 nos dice, huye también de las pasiones juveniles, ¿no? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿no? Aquí la clave es esto. José huyó de la tentación. José no cedió a la tentación y tampoco se quedó, sino huyó, ¿no? Entonces es importante que tú como hijo de Dios tienes que ser responsable, ¿no? Y puedas huir de toda tentación, huir de toda cosa que pueda hacerte pecar y hacerte caer, ¿no? Como hijo de Dios, tú puedes hacerlo y el Señor te va a dar siempre la victoria, ¿no? Entonces, acá podemos ver un cuadro, en su manual tienen un cuadro, ¿no? ¿No? De las 3 tipos de tentaciones que vienen y cómo vencerlo, ¿no? Por ejemplo, la tentación que proviene del diablo, ¿no? Dice es un ataque sobre la conciencia de Dios, es un ataque directo del diablo, ¿no? La estrategia para vencer es revístase con la palabra de Dios. Importante revestirnos de la palabra de Dios. Ahora, cuando la tentación viene del mundo, ¿no? Sabemos que ese ataque viene de afuera, ¿no? Por todo lo que nuestros ojos miran, ¿no? ¿No? Todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la estrategia para vencerlo? Examine tu vida devocional. Es importante tu comunión con Dios. Es importante, ¿no? Esa comunión íntima que cada día tú tienes que tener con Dios en la oración y la palabra para poder vencer esta tentación que viene de afuera, ¿no? Y la tercera tentación es la tentación que viene de la carne, ¿no? Este es un ataque desde adentro, es un deseo carnal, es un deseo que sale de tu corazón. ¿Cómo vencerlo? Huye, ¿no? Huye de esa tentación, porque si te quedas, vas a fracasar, vas a fallar, ¿no? Entonces es importante que tú puedas vencerlo con la ayuda de Dios. Mi amado hermano, mi estimado hijo en la fe, que estás consolidando, estás dando pasos, ¿no? De crecimiento, te ayudo, ¿no? Y te animo a que tú sigas perseverando en la fe y que puedas vencer toda tentación, ¿no? La Biblia te dice que tú eres más que vencedor, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Entonces está en ti que tú pongas de tu parte, te llenes de la palabra del Señor y que realmente conozcas también los 3 tipos de acción que hemos visto aquí y puedas enfrentarlo con victoria. Recuerda, tú no estás solo, Dios está contigo. Dios te bendiga. Bendiciones hasta otra oportunidad.